Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de nutrición y salud mental. Específicamente vamos a hablar de ¿Y qué es esto de la psiquiatría nutricional? Bueno, no sé si han escuchado hablar, pero es una rama relativamente nueva dentro de lo que es la psiquiatría. Las primeras publicaciones científicas referentes al tema se sitúan en las últimas décadas. Y bueno, específicamente la psiquiatría nutricional, el campo de estudio de esta disciplina, se enfoca en la búsqueda de evidencia científica sobre la inferencia que tienen distintos nutrientes en los procesos neurofisiológicos y cognitivos del ser humano y cómo estos repercuten en la salud mental, ¿sí? Podríamos definir a la psiquiatría nutricional como un nuevo campo de investigación que proporciona evidencias científicas sobre cómo la calidad de la alimentación es un factor de riesgo para algunas enfermedades mentales y sobre todo también para la regulación de los distintos estados anímicos, ¿no? Yo creo que es un campo muy interesante. Se me ocurrió que puede ser un campo que ustedes lo tengan en cuenta para desarrollar su tesis. Creo que es muy interesante todos los estudios que se están haciendo sobre esta disciplina. Bien, la atención, que seguramente a ustedes también, es que en realidad el cuerpo humano siempre se ve afectado por la calidad de los nutrientes que se ingiere, ¿sí? Esto es un hecho, ya lo sabemos, determinante para muchísimas patologías orgánicas, es decir, estudiamos la influencia de los nutrientes, de la alimentación, en el desarrollo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, pero sin embargo esta asociación no se realiza con tanta facilidad en el campo de la salud mental, ¿no? Es llamativo, teniendo en cuenta sobre todo que el cerebro humano es un órgano importante, ¿sí? Que pesa aproximadamente 1,5 kilos y que consume entre el 20 y el 25% del valor calórico total del organismo. El estado nutricional y la calidad de los nutrientes deberían adquirir un rol preponderante en lo que es la salud mental. Lo llamativo es la poca atención que prestamos a una buena alimentación para mantener un estado mental saludable, ¿no? Yo creo que, bueno, por ahí es momento de prestar atención también a la salud mental y no solamente hablar de salud orgánica, porque como siempre decimos, somos una unidad biopsicosocial, por lo tanto, tenemos que contemplar todas las dimensiones que nos conforman, ¿sí? La salud mental es prioritaria. Bien, lo que sí sabemos se ve actualmente fisiológicas o metabólicas que de alguna manera están implicadas en el desarrollo de enfermedades mentales o trastornos mentales y que estas vías a su vez interactúan entre sí de manera sinérgica. Estas vías son la inflamación, el estrés oxidativo, la plasticidad cerebral, la disfunción mitocondrial y también la microbiota intestinal. Vamos a tratar de explicar brevemente cada una de ellas para poder comprender de qué manera la alimentación se relaciona con estas vías que de algún modo están implicadas en el desarrollo de trastornos mentales o patologías mentales. Bien, cuando hablamos de inflamación, ustedes ya saben que las causas de la inflamación son multifactoriales, ¿sí? Sobre todo influyen varios factores de estilo de vida, como el estrés psicológico, la falta de sueño, el tabaquismo, una mala alimentación, ¿sí? Lo que vemos que resultados de investigaciones recientes sugieren que patrones ricos en ácidos grasos poliinsaturados, es decir, omega 6 y omega 3, junto con una alimentación rica en fibra, frutas y verduras, están asociados con bajos niveles de marcadores inflamatorios. Por lo general, bueno, no me quiero adelantar, pero sí se ve que una dieta similar a lo que llamamos la dieta mediterránea
tiene un efecto protector en la inflamación, es decir, es antiinflamatoria. En cambio, todo lo que son alimentos ultraprocesados, ricos en grasas trans, azúcares y harinas refinadas, se relacionan con procesos inflamatorios crónicos. Durante estos procesos inflamatorios crónicos se van a liberar al organismo distintas citoquinas. Ustedes saben que las citoquinas son sustancias proinflamatorias y está demostrado que en inflamación crónica, donde hay presencia, donde hay aumento de estas citoquinas, está aumentada también el incremento se incrementa de algún modo la posibilidad de desarrollar distintos trastornos psíquicos o psiquiátricos. Bien, además de las citoquinas, también se libera al organismo, como dijimos, distintas citoquinas, y también se ve la presencia de proteína C reactiva, que es un marcador también de inflamación, ¿sí? Y esto se ve, la presencia de distintas citoquinas y proteína C reactiva se relaciona con el desarrollo y el mantenimiento de distintos síntomas depresivos. Es decir, hay estudios que demuestran la remisión de la depresión, se acompaña por lo general con una normalización de estos marcadores inflamatorios. Fíjense qué importante que es mantener una alimentación rica en omega 3, omega 6, en fibra, ¿sí? Para que en realidad es antiinflamatoria. Y cómo estos estudios demuestran tanto en la depresión y también en la esquizofrenia, en casos de esquizofrenia también se ha demostrado la relación que hay entre los marcadores inflamatorios y el desarrollo de estas patologías, cómo cuando mejora el cuadro remiten los marcadores inflamatorios, ¿sí? Bueno, además, obviamente, de la alimentación, hay otros factores que están ligados al estilo de vida, ¿sí? Que están estrechamente relacionados con el aumento de la inflamación crónica. No solamente una dieta pobre, ¿sí? Una alimentación pobre, sino que sumado a estresores psicosociales, al hábito tabáquico, al aumento de la permeabilidad intestinal, cuando hablamos de permeabilidad intestinal alterada, a la falta de sueño, ¿sí? Todos estos son factores que están ligados a un aumento en los procesos inflamatorios, a la inflamación crónica. Por eso tenemos que, para evitar esta vía que es la inflamación, ¿sí? Tener una alimentación que sea antiinflamatoria, y esto lo logramos a través de una dieta similar, lo que llamamos la dieta mediterránea, ¿sí? Recuerden, todo proceso inflamatorio crónico se asocia a un aumento de citoquinas y de proteína C reactiva, y esto se ha visto en depresión, en esquizofrenia, incluso en ciertos deterioros cognitivos también. Bueno, cuando hablamos de estrés oxidativo, sabemos que el estrés oxidativo está presente en varias enfermedades crónicas y parece ser relevante sobre todo en enfermedades mentales, ¿sí? Hay distintos estudios que se han hecho sobre esquizofrenia, donde se observan niveles bajos de glutatión en cerebro y también está alterado el metabolismo del glutamato y hay aumento en el estrés oxidativo, ¿sí? Es decir, en pacientes depresivos también se han observado bajos niveles de antioxidantes como coenzima 10, como vitamina E, y siempre está asociado a marcadores, ¿sí? De aumento de estrés oxidativo, es decir, a la presencia de radicales libres, ¿sí? Se sabe también que el aumento del estrés oxidativo, todo lo que es la presencia de radicales libres, va deteriorando los distintos tejidos. Por lo tanto, esto favorece la aparición de distintos trastornos neurológicos, ya que, bueno, se ve que durante episodios agudos de depresión también se observa una menor capacidad antioxidante, ¿sí? en estos pacientes. Esta vía, la vía del estrés oxidativo, también podría ser modulada a través de una dieta rica en frutas y verduras, ya que sabemos que a través de una alimentación, sobre todo en frutas y verduras crudas, ¿sí? Va a ser fuente de componentes antioxidantes. Entonces, fíjense cómo recién, como vimos, la vía de la inflamación, la vía del estrés oxidativo, a través de una alimentación correcta se pueden ir modulando estas vías, ¿sí? Otra vía que vemos es la plasticidad cerebral.
La plasticidad cerebral está relacionada en realidad fundamentalmente con una buena y correcta sinapsis, ¿sí? Se sabe que la neurogénesis, particularmente en el hipocampo, se asocia con el aprendizaje, con la memoria y con la regulación del estado anímico, ¿sí? Sí, lo que se sabe a través de estudios recientes es que una neurogénesis alterada implica enfermedad y trastorno mental. Algo que es fundamental es, por ahí ustedes lo van a ver como FNDC, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, y otras neurotrofinas, que son las que se encargan de mediar la neurogénesis en el hipocampo. Entonces, tenemos que ver estos estudios que evidencian el papel de la alimentación en la mejora de los niveles del FNDC, que como les dije recién, es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? Sabemos que, bueno, una alimentación a base de frutas, de verduras, sobre todo ricos en betacarotenos, en carotenoides, ¿sí? Se han hecho estudios en pacientes con esquizofrenia y depresión y cuando se les dio una alimentación a base de frutas y verduras ricas en carotenoides, aumentaron los niveles séricos de este factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? Que, como les dije, es muy importante para la neurogénesis, sobre todo a nivel del hipocampo. Bien. En cambio, bueno, obviamente una dieta, siempre lo que se ve, se asocia a que una dieta baja, una dieta deficiente, ¿sí? Se asocia a una reducción en el volumen del hipocampo. Algo que también se observa es el papel de los ácidos grasos omega 3, ¿sí? Y de los polifenoles y de la vitamina E, que pueden estimular la neurogénesis, mientras que dietas ricas en grasas saturadas y azúcares simples impiden la misma. Fíjense qué importante, ¿sí? El papel de la alimentación, sobre todo en la neurogénesis, que es fundamental a nivel del hipocampo, ¿sí? Después vamos a ver nutriente por nutriente, pero bueno, primero me gusta poder explicar cómo podemos modular a través de la alimentación estas distintas vías fisiológicas, ¿sí? Bueno, después hablamos de la disfunción mitocondrial, ya me quería ir a la microbiota, pero bueno, vamos de a poco. La disfunción mitocondrial se ve diversos estudios que están relacionados con la depresión, con trastorno bipolar también y con esquizofrenia, que hay un deterioro en la producción de energía mitocondrial. Es decir, en estos pacientes con depresión, con trastorno bipolar, se ve una reducción en la energía mitocondrial. En cambio, el uso de ciertos nutracéuticos, como puede ser el triptófano o la vitamina D o la L-carnitina y los omega 3 también, los ácidos grasos omega 3, aumentan o mejoran de algún modo el metabolismo energético y esto repercute en las distintas enfermedades mentales, ¿sí? Son todas vías fisiológicas que podemos modular a través de una alimentación correcta. Y bueno, otra de las vías fisiológicas que sabemos que está muy en boga ahora y que, bueno, los que me escucharon el otro día en la clase de fisio, es la microbiota intestinal. Es fundamental esta vía fisiológica y la podemos modular tranquilamente a través de una alimentación correcta. Sabemos el papel de la microbiota, ¿sí? Es fundamental para la salud mental, ya que se sabe que a través del eje intestino-cerebro hay una comunicación bidireccional y dinámica, ¿sí? A través de este eje. Algo que me gustaría que repasemos un poquito, sobre todo para los que no vieron este tema en fisio, es el papel de la microbiota. Las funciones que tiene la microbiota intestinal, todas las funciones que tiene se relacionan evidentemente con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, que en un minutito lo vamos a ver. Pero primero repasemos un poquito el papel de la microbiota. Sabemos que la microbiota fermenta la fibra, todo lo que son los hidratos de carbono complejos, y de este modo, a través de esta fermentación, se obtienen los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Dentro de los ácidos grasos de cadena corta, la vedette parece que es el ácido butírico, que es el ácido que es
digamos, disminuye la inflamación, es antiinflamatorio. Y además, porque este permite la regeneración del enterocito manteniendo las uniones estrechas del enterocito. Es decir, recordemos, la función principal es mantener las uniones estrechas y evitar el aumento en la permeabilidad intestinal, ¿sí? De esta manera se evita el intestino permeable y la disbiosis, es decir, no pasan a circulación a medio interna sustancias patógenas para el huésped, es decir, para el ser humano. Además, bueno, fíjense qué importante la microbiota, los microorganismos de la microbiota intervienen en la síntesis de varios neurotransmisores, entre ellos la serotonina, que un 90% se sintetiza a nivel intestinal y a través del eje se comunica con cerebro, ¿sí? Bueno, hay distintas funciones, como dijimos, la regulación del sistema inmunológico, ya que el 70% del sistema inmunológico se activa a nivel intestinal en la lámina propia, y lo que hace la microbiota es favorecer el desarrollo y la regulación de este sistema inmunológico, porque aporta o provee, para decirlo, los antígenos para que las células de la inmunidad funcionen, es decir, le provee los antígenos a los linfocitos, a los glóbulos blancos, y así va formando una barrera intestinal contra los patógenos y va modulando la producción de toxinas, ¿sí? Bueno, digamos que estas son las funciones más importantes relacionadas con el cerebro. Por otro lado, también es importante la limitación en la producción de citoquinas inflamatorias, ¿sí? La producción, como les dije recién, también de serotonina, de dopamina y de otros neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico o GABA. Y se sabe, bueno, fundamental que podamos entender un poquito que si bien hoy en día hablamos del papel de la microbiota, cómo de alguna manera tenemos que alimentar esta microbiota con prebióticos, probióticos y alimentos fermentados. Es importante que esta vía fisiológica, que es la microbiota intestinal, está comunicada con nuestro cerebro a través del eje intestino-cerebro, ¿sí? Hace décadas que la psiconeuroinmunología estudia este eje y se observa el estrecho vínculo que hay entre la salud mental y la sintomatología intestinal, justamente por este eje, ¿sí? Muchas veces al sistema nervioso entérico, ¿sí? se lo llama segundo cerebro porque está en constante comunicación con nuestro cerebro, ¿sí? Y algo que es fundamental es ver que la alteración de la microbiota intestinal va generando todo un proceso inflamatorio, o llamado disbiosis también, que puede interrumpir la comunicación con el cerebro. Esta disfunción del eje podría estar implicada en el desarrollo de distintos trastornos neuropsiquiátricos. ¿Quién se encarga de comunicar el eje intestino-cerebro? Es el nervio vago, ¿sí? Que es el 10º par craneal. Vimos que esta comunicación siempre es bidireccional y activa, es decir, y dinámica. Tanto va del intestino al cerebro como del cerebro al intestino, ¿sí? Desde el cerebro, el vago va inervando, ¿sí? Va desde el cerebro al abdomen, inervando distintos órganos, desempeñando distintas funciones vitales. Esta comunicación tiene que mantenerse activa y no interrumpirse, ¿sí? Fíjense la importancia, tanto el cerebro influye a nivel intestinal porque es el que manda las señales para la motilidad, para la secreción, para el balance de la microbiota, y del intestino, de algún modo, a través del eje, con todos los neurotransmisores que va sintetizando, manda las señales a través del nervio vago, ¿sí? Y regula la conducta, regula el estrés, la ansiedad, y bueno, yo creo que es un tema fascinante y por ahí lo vamos a ver cuando en el otro cuatrimestre veamos patologías intestinales. Pero lo importante es que esta vía que dijimos, esta vía fisiológica que es la microbiota, tiene que mantenerse diversa y abundante, porque es la manera de reforzar el sistema inmunológico y de esta manera se refuerza, ¿sí? La salud mental. Es fundamental para una salud mental adecuada. Bien, después de ver estas 4 vías fisiológicas,
¿Qué requiere el cerebro humano diariamente? ¿Sí? Sabemos que el cerebro tiene una exigencia energética muy alta. ¿Sí? Como dijimos hoy, consume entre el 20 al 25% de la energía que consumimos. Por lo tanto, un correcto, un adecuado estado nutricional es importante para la salud mental, ¿sí? Para que nuestro cerebro realice todas las funciones con precisión, debemos proporcionarle los alimentos que lo ayuden a la formación y al mantenimiento, sobre todo los neurotransmisores, para que las neuronas se mantengan sanas, protegidas y en equilibrio, ¿sí? ¿Qué requiere diariamente el cerebro? El cerebro es el principal consumidor de oxígeno. Sabemos que es fundamental, ya que la membrana neuronal es susceptible a la oxidación lipídica debido al alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados que tiene. Por lo tanto, la falta del mismo, es decir, la falta de oxígeno, va a originar daño vascular afectando a los distintos neurotransmisores. Algo que también requiere el cerebro, además de oxígeno, son los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales, ya que estos influyen en la estructura de la membrana de las células nerviosas, mejora el funcionamiento también de todo lo que son las funciones cerebrales y de los neurotransmisores, ¿sí? Y sobre todo por la función que tienen los omega 3, que son antiinflamatorios. Cuando hablamos de omega 3, recuerden un poquito que nos referimos al EPA y al DHA, que son el eicosapentanoico y el docosahexanoico, que los encontramos en los pescados y mariscos, recuerden pescados de mar, y el linolénico, que los encontramos en los frutos secos, en la soja, en las semillas de chía y lino. Y justamente al ser antiinflamatorios, estos omega 3 son fundamentales porque por un lado, disminuyen el daño tisular en enfermedades autoinmunes, disminuyen el daño isquémico consecutivo a un ACV, son antitrombogénicos, ¿sí? Y disminuyen la adhesión plaquetaria. Recuerden que es fundamental la presencia de omega 3 en la estructura de las membranas de las células nerviosas, ¿sí? de las neuronas. Por lo tanto, creo que tenemos que tener presente cómo a través de una correcta alimentación podemos ir modulando las funciones del cerebro, ¿sí? Por otro lado, además de oxígeno y de ácidos grasos omega 3, el cerebro también requiere glucosa. Algo que es importante, entender que esta glucosa debe ser aportada por hidratos de carbono complejos y fibra, es decir, no que la glucosa sea aportada por azúcares simples o harinas refinadas. El consumo de glucosa tiene que ser obtenido a partir de hidratos de carbono complejos como legumbres, cereales enteros, panes integrales y fundamental porque, como dijimos, el aporte de glucosa es el combustible para el cerebro por la alta tasa metabólica que tiene, ¿sí? Y además de aportar glucosa, que acá por ahí me faltó en la filmina, es el aporte de agua. El cerebro tiene que estar muy bien hidratado, además de consumir glucosa necesita una buena hidratación, por eso es que también hacemos hincapié siempre en la hidratación, 2 litros de agua potable por día. Además de oxígeno, de ácidos grasos omega 3 y de glucosa, también requiere de aminoácidos esenciales, y en un ratito vamos a ver específicamente cuáles, ya que la comunicación correcta entre las neuronas, es decir, a través de la sinapsis, se produce gracias a la presencia de ciertos neurotransmisores. Hay aproximadamente 50 neurotransmisores, pero para su síntesis, es decir, se requieren aminoácidos esenciales. Y ustedes saben que los aminoácidos esenciales son aportados a través de proteínas de alto valor biológico, ¿sí? El sistema nervioso central y el cerebro están compuestos por neuronas, ¿sí? Y la comunicación correcta entre estas neuronas se realiza a través de una sinapsis. La sinapsis, es decir, la realizan los neurotransmisores y estos neurotransmisores se sintetizan a partir de aminoácidos esenciales. Entonces, fíjense lo importante de tener una alimentación rica, correcta, adecuada, para poder aportar al cerebro lo que requiere diariamente: el oxígeno, los ácidos grasos omega 3, la glucosa y los aminoácidos esenciales. Bien.
alimentos benefician al cerebro. Vemos que una correcta alimentación, sobre todo lo que llamamos la dieta mediterránea, ¿sí?, que es rica en ácidos grasos omega 3, en fibra, sobre todo en fibra cruda, ¿sí?, en frutas y verduras, en granos y semillas, en pescados, obviamente pescados de mar, porque por el aporte de omega 3, aceite de oliva, vemos los monoinsaturados también que son fundamentales, frutos secos. Esta alimentación basada en una dieta mediterránea es fundamental en la prevención y el mantenimiento de nuestra salud mental, ¿sí? La dieta mediterránea está comprobada que protege y estimula la neurogénesis. Por lo tanto, si protege y estimula la neurogénesis, también estimula la salud neuronal, ¿sí? Protege la salud neuronal. Por el contrario, lo que se ve que el consumo de ácidos grasos trans, de dietas restrictivas y de alimentos ultraprocesados se asocia a un mayor riesgo de enfermedad mental o de estados anímicos irregulares. Hay una disfunción en la regulación de los estados anímicos. Bien, de alimentación vemos que la composición de cada comida tiene un efecto directo en la producción de las señales químicas del cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la síntesis de los distintos neurotransmisores se modulan a través de la ingesta, es decir, se pueden modular la síntesis de los distintos neurotransmisores a través de la alimentación. A través de una alimentación correcta, por lo tanto, podemos influir de algún modo sobre nuestro humor, sobre nuestro comportamiento, aliviar de distintos trastornos de sueño, neurosis, la depresión y la ansiedad. Por eso decimos que, si bien hablamos de una dieta mediterránea, me gustaría sobre todo hacer hincapié en que la alimentación debe ser rica en ácidos grasos omega 3, que recién estuvimos repasando un poquito dónde se encontraban. Recuerden el efecto antiinflamatorio, ¿sí? Recuerden, una de las vías fisiológicas era la inflamación. Entonces, si yo consumo ácidos grasos omega 3, voy a reducir el efecto antiinflamatorio y, bueno, de alguna manera estoy protegiendo contra algún trastorno mental o alguna patología mental. Los omega 3, aparte del efecto antiinflamatorio, potencian la transmisión de dopamina y serotonina. Esto es fundamental en pacientes deprimidos. Esto se vio en pacientes deprimidos porque ellos tienen una disfunción en la transmisión de estos neurotransmisores. Además, los omega 3 son imprescindibles, como les dije hoy, para mantener un buen estado de las membranas neuronales y de las conexiones en la sinapsis, ¿sí? Y bueno, los mayores beneficios del EPA y del DHA también es prevenir el deterioro cognitivo, que está relacionado con la edad, ¿sí? Sabemos que a medida que uno va creciendo, se acerca a la vejez, hay un mayor deterioro cognitivo. Y los omega 3 protegen de alguna manera contra este deterioro. Bien, además de los ácidos grasos omega 3, decimos que tiene que ser una alimentación rica en vitaminas del complejo B. Cuando hablamos de vitaminas del complejo B, nos referimos a la colina, que ayuda sobre todo a la transmisión de impulsos nerviosos que refuerzan la memoria. Recuerden que la colina se encuentra en la yema de huevo, en bananas, en pescados, en legumbres, frutos secos. La tiamina, la B1, que aumenta la protección neuronal y mejora la función cerebral. Esto se vio en pacientes con Alzheimer, ¿sí? Recuerden que todo esto está basado en pacientes con trastornos neurológicos y, bueno, son estudios bastante recientes, ¿sí? Todo este tema de la psiquiatría nutricional se está estudiando en las últimas décadas, ¿sí? Bueno, además de la colina y la tiamina, también influyen los bajos niveles de B12 en pacientes con Alzheimer, Parkinson y depresión. Por eso, bueno, vuelvo a retomar un poquito el tema de la microbiota. La microbiota intestinal es fundamental para la síntesis de la B12, porque en la síntesis de la B12 intervienen las bacterias de la microbiota. Aparte de las vitaminas del complejo B, fundamental la presencia de antioxidantes, como dijimos hoy,
Dentro de los antioxidantes, la vitamina C y la vitamina E son fundamentales. Recuerden que la vitamina C es fundamental para la síntesis de dopamina, ¿sí? Que controla de alguna manera la dopamina. Esperen que me acuerde, la dopamina es un neurotransmisor que regula, que favorece la vitalidad, ¿sí? Interviene de alguna manera en los estados anímicos, la dopamina, ¿sí? Y por otro lado, controla, ¿sí? La vitamina C, tanto la vitamina C como la vitamina E, como son antioxidantes, controlan el estrés oxidativo, ¿sí? Al haber presencia de antioxidantes, la alimentación rica en antioxidantes se asocia a una menor fatiga y a un bajo deterioro cognitivo, ¿sí? La vitamina C obviamente la encontramos en frutas cítricas, en kiwi, en tomate, y también vemos la vitamina E, que es fundamental porque previene los distintos trastornos de ánimo. La vitamina E se encuentra en frutos secos, en semillas y, algo que les decía, la vitamina C, que me quedé colgada un poco, es que la vitamina C previene el deterioro cognitivo porque evita que los receptores de las neuronas se degraden prematuramente. Eso es fundamental en la función de la vitamina C, ¿sí? Evitar el deterioro cognitivo porque evita que los receptores neuronales se degraden prematuramente, que es también parte del proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces recuerden, rica en antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Por otro lado, también es fundamental la presencia de aminoácidos esenciales, y dentro de los aminoácidos esenciales acá tenemos que hablar del triptófano, que es fundamental, que se encuentra en todo lo que es carnes, lácteos, huevos, cuando hablamos de carnes también obviamente pescados, ¿sí? Los 3 tipos de carne. Y el triptófano sabemos que es fundamental porque es el precursor de la serotonina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor que previene la depresión, es la que regula, ¿sí? los estados anímicos, genera bienestar, y no solamente está relacionada con el bienestar y el estado anímico, sino que también, por eso previene la depresión, ¿no? Porque regula el estado anímico, pero sobre todo también regula el hambre, la saciedad, la temperatura corporal. Sí se sabe que bajos niveles de serotonina se asocian en los pacientes depresivos, se observan bajos niveles de este neurotransmisor, y también estudios recientes se ven que la serotonina además reduce la ansiedad y la tensión porque actúa como un relajante, ¿sí? Como un antidepresivo. El triptófano, ustedes saben que se encuentra, como les dije hoy, en alimentos ricos en proteínas, por eso es importante tener una alimentación variada y cumplir con las GAPAs, con las guías alimentarias para la población argentina, y no excluir ningún grupo de alimentos, ¿sí? Por otro lado, el triptófano es fundamental también porque además de ser el precursor de la serotonina, es precursor de otro neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina se segrega a nivel de la glándula pineal se encuentra en el cerebro, y la melatonina es el neurotransmisor que regula los ritmos circadianos, es decir, regula los ciclos de sueño y de vigilia. Es fundamental para un sueño reparador, ¿sí? Por eso es tan importante tener una vida ordenada, con horarios ordenados de sueño, de ingestas, para mantener estos ritmos, para respetar lo que se llama, la crononutrición, ¿no? Los ritmos circadianos. Fíjense qué importante la presencia de aminoácidos esenciales en la dieta, como el triptófano, que es el precursor de estos 2 neurotransmisores, de la serotonina y de la melatonina. Por otro lado, otro aminoácido esencial es la fenilalanina. La fenilalanina la vemos que actúa también como sustrato de 2 neurotransmisores, que son la dopamina y la norepinefrina. Estos 2 neurotransmisores favorecen la vitalidad y tienen una acción antidepresiva,
¿sí? Y por otro lado también se ve que tanto la dopamina como la norepinefrina mejoran la memoria y la actividad cognitiva, ¿sí? Las fuentes, recuerden, de fenilalanina se encuentran en la soja, en las almendras, y todos estos neurotransmisores son sustancias responsables de transmitir información a lo largo del sistema nervioso, y fíjense cómo pueden modularse a través de una adecuada alimentación. Qué importante es la presencia de aminoácidos esenciales que están presentes en grupos de alimentos, es decir, por eso no hay que sacar grupos de alimentos, porque son fuentes de triptófano que, como les dije hoy, son sustrato de serotonina y melatonina, y la fenilalanina, que es sustrato de la dopamina y norepinefrina. Bien, bueno, además, la alimentación diaria debe ser rica también en fibra. Es importantísimo la presencia de fibra, de hidratos de carbono complejos, ¿sí? Ya que la fibra, como vimos, es fermentada junto a los hidratos de carbono complejos por la microbiota intestinal, y esta, como hoy les expliqué, de su fermentación se obtienen ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el ácido butírico, que es fundamental para también la producción de serotonina, ¿sí? El consumo adecuado de los mismos mantiene los niveles de glucosa en sangre, es decir, a través de una ingesta adecuada de hidratos de carbono complejos, se mantienen los niveles de glucosa sanguínea, que, como dijimos, la glucosa es el combustible de las neuronas, y mantener un nivel constante de glucosa evita los niveles de ansiedad o de depresión. ¿Por qué? Porque es fundamental la glucosa como sustrato neuronal, ¿sí? Además de hidratos de carbono complejos que aporten glucosa, necesitamos magnesio, zinc y selenio. Esto es fundamental porque se ve que el magnesio aumenta el número de transmisiones sinápticas, ¿sí? Es un mineral esencial para moderar la excitabilidad nerviosa y muscular. El magnesio se ve que mejora la memoria también a largo plazo. Y recuerden, el magnesio lo encontramos en la avena, en los cereales integrales, en las nueces y en las almendras. Otro mineral que adquiere relevancia es el zinc. El zinc modula la transmisión sináptica, actúa como neurotransmisor. El zinc lo encontramos en carnes, en legumbres, en lácteos, mejora la memoria. Por eso dice que el zinc de alguna manera, como mejora la memoria, dice que fija los recuerdos, se dice popularmente. Y sí se ve también el uso de zinc en algunas crisis de epilepsia, porque justamente modula la transmisión sináptica, ¿sí? Actúa como un neurotransmisor, de algún modo. Otro mineral, me olvidé acá el hierro. Falta el hierro. El hierro es fundamental también porque su deficiencia genera anemia, y vemos que de alguna manera repercute su falta en la vitalidad. El déficit de hierro genera apatía, irritabilidad, depresión. Me faltó el hierro. Agréguenlo ustedes después. Y por último, el selenio, que el selenio, me faltó el hierro y el calcio. Lo van a tener que agregar ustedes porque me lo olvidé en la filmina. El hierro ya les expliqué por qué, y el calcio sobre todo porque participa en la transmisión de señales entre neuronas, ¿sí? La carencia de calcio por lo general provoca fatiga y excitabilidad. No hace falta que les diga dónde está el calcio, sabemos que está en todo lo que son los lácteos y derivados, sobre todo en los quesos, y en algunas bebidas vegetales que están fortificadas con calcio. Bien, entonces el hierro y el calcio agréguenlos ustedes. Y por último, el último mineral que vemos que es fundamental, que debemos aportarlo a través de una alimentación rica y variada, es el selenio. El selenio tiene un rol muy importante en el metabolismo cerebral,
ya que es un modulador del estado anímico por excelencia, ¿sí? El selenio lo encontramos en los frutos secos, en los pescados, en la carne de pescado, en lácteos y también en cereales integrales. Entonces, fíjense cómo la alimentación diaria debe ser rica en todos estos nutrientes, ácidos grasos omega 3, vitaminas del complejo B, antioxidantes, aminoácidos esenciales, fibra, magnesio, zinc, selenio y no se olviden de anotar el hierro y el calcio que en la filmina no están. Bien, algo que si bien acá hablamos de alimentación para la prevención y el tratamiento de patologías o trastornos neurológicos, mentales, psiquiátricos, psíquicos como distintos trastornos, lo importante por sí misma no va a solucionar un desorden psíquico o una enfermedad psiquiátrica, eso se entiende, pero sí logra mejorar la evolución de los trastornos. A mí me gustó mucho esta frase de The Lancet que dice que esperar que cualquier persona con problemas de salud mental se recupere solamente con medicamentos es una visión muy limitada de la realidad, ¿sí? El futuro de la psiquiatría requiere un enfoque más amplio en el que los factores nutricionales son esenciales a fin de proporcionar mejores resultados de salud, funcionamiento y calidad de vida. Por eso yo les digo que es un campo muy, muy interesante que ustedes como futuros profesionales de la nutrición pueden desarrollar. Yo fui tutora una tesis de una alumna que trabajó sobre psiquiatría nutricional, es fascinante y este es un tema tan actual que, bueno, obviamente hay que ir actualizándose a medida que salen los distintos trabajos, investigaciones, pero ténganlo en cuenta porque realmente es fascinante, ¿sí? Recuerden, no podemos, como dijimos al principio, la alimentación no soluciona el desorden psíquico, pero sí, si tenemos en cuenta la alimentación para distintas patologías orgánicas, ¿por qué no tenerla en cuenta para la salud mental? ¿Sí? Por eso es tan importante todos los nutrientes que estuvimos viendo. El efecto de la nutrición sobre las enfermedades mentales, ¿sí?, se observa no solamente en las deficiencias, sino también en quienes reciben psicofármacos, ya que estos son incapaces de ejercer sus acciones sobre un cerebro malnutrido. Por eso, de algún modo la nutrición adecuada va a ayudar al tratamiento de estos trastornos, porque un cerebro malnutrido va a ser incapaz de poder aprovechar ese psicofármaco. Algo que me olvidé de decirles dentro de microbiota intestinal, que veíamos que era una de las vías fisiológicas, es que, bueno, si bien la microbiota intestinal es una de las vías fisiológicas para mantener una adecuada salud mental, vemos que hoy en día sabemos que la microbiota la alimentamos y la mantenemos con prebióticos, probióticos y alimentos fermentados, ¿sí? Y dentro de los probióticos se están usando como psicobióticos, muchos probióticos, ¿sí?, en distintas patologías, sobre todo en Alzheimer, en Parkinson, en depresión. Así que, bueno, es un campo muy lindo para que puedan ustedes involucrarse. Bien, como yo les decía acá, bueno, es tan importante el equilibrio alimentario, es tan importante en psiquiatría como lo es en las otras especialidades médicas, ¿sí? E implica siempre un abordaje más amplio en el cual los factores nutricionales resultan esenciales para lograr mejores resultados en la salud de estos pacientes con trastornos psicológicos. Y bueno, la consejería nutricional, como les digo acá, es tan importante en psiquiatría y en psicología como en todas las especialidades médicas, ¿sí? Y sí implica una capacitación constante en la misma. Bueno, además de recomendar una alimentación estilo dieta mediterránea, como profesionales de la salud también tenemos que hacer hincapié en otros hábitos de vida saludable, promocionando y educando en la importancia de realizar actividad física acorde a las posibilidades de cada uno. Recuerden que la actividad física oxigena y el oxígeno es uno de los requerimientos fundamentales del cerebro. Fundamental también tener horarios ordenados y la importancia de tener un sueño reparador, ¿sí? Todos estos son factores importantes para el cuidado de la salud mental y deben incorporarse como hábitos de vida desde la primera infancia. Algo que les quise agregar para cerrar el tema de salud mental es el sueño reparador.
El sueño tiene una gran incidencia en lo que es la salud mental. Diversas investigaciones sobre el sueño recomiendan mantener horarios regulares y ordenados para comer y dormir, reservar el dormitorio solo para el reposo y la intimidad, evitar el consumo de cafeína a partir de la tarde, ¿sí? Especialmente en las personas que sufren de insomnio, restringir la ingesta de alcohol, realizar actividad física, esto es fundamental para la oxigenación, y limitar el uso de aparatos electrónicos y de pantallas antes de dormir, porque por lo general se ven muchos pacientes que llevar el celular a la cama, la tablet o a veces mirar televisión en la cama genera insomnio, ¿sí? Altera de alguna manera a muchísimas personas. Bueno, todo esto son recomendaciones para un sueño reparador que es parte de la salud mental. Hay una parte también, aparte de psiquiatría nutricional, que pueden ver ustedes, que es la crononutrición, que está relacionada a las ingestas con los ritmos circadianos y lo importante a través de también de una alimentación adecuada, poder regular estos estadios de sueño y de vigilia. Bueno, creo que es un tema muy interesante que ustedes pueden incursionar y sobre todo tenerlo en cuenta también para sus tesis. Vamos a dejar un foro luego abierto para terminar con esta clase. Luego de esta clase les dejo un foro y también quiero que hagan las consultas para el parcial, ¿sí? Que recuerden que es el 1 de julio. Bueno, cualquier cosa nos escriben a Facundo y a mí, les agradezco siempre la atención y nos estamos viendo, chicos.